vamos a hablar sobre una enfermedad que se llama fibrosis quística. Bueno, yo quería hacer un poquito un compendio de los que venimos hablando hasta ahora, y nosotros primero dijimos cuál era la realidad de lo que le competía al estimulador temprano. Y después de los síndromes, como el síndrome de Down, que este síndrome lo que trae en sí es un cambio dentro de su ADN, dentro de su gen, un cambio genético que va a ser producto y que va a dar origen a ese síndrome. Y después hablamos el programa pasado, de lo que era el síndrome de Asperger, que no tiene nada que ver con lo genético, pero que sí era un síndrome que afectaba a los chicos. Esta nueva enfermedad, llamada de las enfermedades raras, va a tener una doble característica. Por un lado, es genético, es decir, hay algo que se va a producir dentro de esta cadena de ADN que se va a modificar y que en algún lugar de nuestro organismo lo va a modificar y va a dar origen a esta enfermedad. Y por otro lado, es hereditario. Los dos papás van a ser los portadores de este gen. Lo que produce en realidad esta enfermedad es un moco espeso. Es decir, va a afectar las células de todas las mucosidades que se encuentren en el cuerpo, va a afectar la parte sobre todo de los pulmones, que va a estar muy, muy comprometida, la parte del abdomen y toda la parte intestinal. Va a afectar más a los niños y a los adolescentes adultos. Es una enfermedad, como vuelvo a repetir, rara y de las llamadas crónicas. Hermoso esa intervención que tuvo la Cámara de Diputados con varios de los diputados que se adhirieron a la lucha contra la enfermedad de la fibrosis quística pancreática o mucoviscosidades. Y es importante porque trata 3 puntos fundamentales. Estamos hablando que es una enfermedad muy costosa, que afecta la parte interna de las criaturas de una manera muy grave. Entonces, hablamos de una patología que sí o sí va necesariamente a necesitar de muchos tratamientos, y los tratamientos son costosos. Esto hasta ahora, ninguna obra social ni ninguna obra prepaga se daba la posibilidad a los padres a que puedan acceder a tratar esta enfermedad. Pero actualmente en la provincia, hace poco, recientemente, en septiembre, se adhirieron a la ley nacional que iba a tratar 3 puntos importantes. El primero es que las obras sociales tienen que aceptar estas enfermedades y cubrir el 100% de lo que tiene la patología en sí. Segundo, que el niño que está en esta situación en el pediátrico pasaría al hospital, al Ferrando, supongamos, para ser atendido por especialistas con mejores jerarquías o con mayores profesionalismos, digamos, que puedan ayudar a estos niños. Y por último, y una de las cosas también muy importantes, es que en el caso de que hablemos de niños que estén en una situación muy complicada económicamente, será la posibilidad de intervención a una persona que vaya de la parte social, mire el ambiente donde el niño está viviendo, porque es necesario y es fundamental que el lugar donde se está desarrollando este niño esté completamente limpio, muy, pero muy higienizado. Estamos hablando que uno de los factores que más va a atacar son los pulmoncitos de estas criaturas. Entonces, supongamos que realmente es el hogar donde habita este niño tiene muchas carencias, la provincia se hace cargo a través del Instituto Provincial de Urbano y Vivienda para darle una mejor calidad de vida y una vivienda para que este niño pueda vivir en otros tipos de condiciones. Nosotros habíamos dicho que en otros síndromes solamente era, lo que habíamos visto hasta ahora era genético. En este caso es genético y hereditario, es decir, los dos papás van a ser portadores del gen que va a provocar esta enfermedad. Si supongamos que la mamá vuelve a quedar embarazada, el porcentaje de que el otro niño quede afectado no es importante en sí,
Pero lo que sí puedo recalcar es que puede llegar a ser positivo, es decir, portador, pero no de la enfermedad, pero sí contagiar más adelante. O puede volver a tener un niño completamente normal. Y acá voy a detenerme un ratito para que se entienda en realidad cómo se produce más o menos esta enfermedad y a compararlo un poquito con lo que nos está pasando en la actualidad con el COVID. El COVID es un bichito que ingresa a nuestro cuerpo y que al mezclarse con la grasa va a cambiar. Por eso es tan, pero tan complejo encontrar en qué punto este bichito cambia para realmente en ese punto desarrollar la vacuna que estamos necesitando toda la humanidad. Esto pasa exactamente lo mismo. El páncreas se va a quedar sin una sustancia, sin una proteína que va a dar lugar a este moco espeso y que va a provocar todo este problemita interno que van a tener los niños. Es decir, lo que se está tratando de hacer también es como el COVID, encontrar en qué punto del cuerpito va a cambiar, va a modificar, va a mutar este gen y se va a desprender de esta proteína que necesita sí o sí el páncreas para poder eliminar, para poder hacer, ¿no es cierto?, todo lo que los líquidos que tiene el páncreas que son necesarios para la digestión. ¿Cómo se diagnostica, Mirta, esta enfermedad? Se hace a través de dos formas. A través de una de las que es más fácil, que se llama la del talón. Lo que se hace es en el niño, se le practica una pequeña punción, se le extrae unas pequeñas gotitas de sangre y lo que se trata es saber qué cantidad o qué incremento o no de esa proteína que le falta al páncreas tiene ese niño. Y la otra es a través de una ionización, y esto lo que le va a dar es saber qué cantidad de sal tiene o le falta a esa persona. Porque una de las características también muy determinantes es que estos niños tienen una sudoración muy, pero muy salada en realidad. Entonces estas serían las dos formas que se tienen para saber si la persona tiene o no esta enfermedad. Nosotros decimos que lo primero es que va a producir un moco espeso. Este moco espeso lo primero que va a alojarse es en los pulmones y lógicamente lo que va a producir es que la persona cada vez va teniendo menos masa para oxigenarse y va a faltarle cada vez más el oxígeno. A través de todos los lugares que van a ir, que sí o sí por el cuerpo, que van a ir pasando el torrente de lo que sea, tanto los líquidos como los alimentos, van a ir comprometiendo estos conductos. Es decir, va a estar comprometido el abdomen y por lo tanto va a estar comprometido los intestinos. Los intestinos, ¿por qué? Porque al alimentarse y al tener que hacer la digestión, de tener que las sustancias buenas mandarlas a la sangre para que alimente todo el cuerpo y la mala conducirla a desecho, se va a ver bastante obstruida. Entonces, son niños que tienen muchísimas dificultades en cuanto a problemas respiratorios, tienen dificultades en cuanto a la alimentación, son extremadamente delgados, generalmente tienen una pancita prominente, muy característico de estos casos, tienen gases, náuseas generalmente y sobre todo una de las características principales, entonces habíamos dicho, es la sudoración que es muy, muy salina. El tratamiento se va a basar en 4 pilares fundamentales. El primero nos vamos a referir estrictamente a lo médico, a lo medicinal, a la medicina en general, que lo que va a tratar es de calmar las infecciones que se pueden ir generando y de bajar la inflamación que va a tener sí o sí la parte pulmonar. Eso hay que rescatar. El segundo tratamiento es a través de los masajes respiratorios, porque todo que es la fisioterapia que necesita este niño es fundamental para eliminar, o sea, con los golpecitos en la espalda, para eliminar el moco que va a quedar pegado en las paredes y que de alguna manera va a ir sacándole oxígeno a esa pared pulmonar, ¿no es cierto? Y de esta manera le va a dar mejor funcionalidad a ese órgano tan comprometido en esta enfermedad.
La tercera, y muy importante, es la parte nutricional. Hablamos de que son niños que no tienen deseos de alimentarse, no les provoca porque están obstruidas muchas partes internas del cuerpito de ese bebé. Entonces, lo importante acá sería tener una buena alimentación basada en aquellos alimentos que absorban la grasa del páncreas y que sean ricos en proteínas y en vitamina A, E, D y K. Y por último, y muy importante, la ejercitación física. Es decir, por un lado, lo que va a referirse solamente a lo que sea lo físico, ¿no es cierto? Que es muy importante. ¿Por qué? Porque el movimiento de todo lo que sea la motricidad gruesa o los bracitos de los niños o el abdomen o mover el abdomen es muy importante porque estamos hablando que toda esta partecita se encuentra como muy inflamada, con muchos dolores y les cuesta a estas criaturas, por supuesto, no solamente comer, sino también tienen mucho estreñimiento. Entonces, por un lado es muy importante porque esto a ellos los va a fortalecer y los va a ayudar inclusive a respirar mejor. Y por otro lado, que los ayuda con la parte psíquica. Es decir, no tenemos que hablar de que estos niños, en otras patologías pueden ser, pero no en estas, tienen que guardar cama. Al contrario, tienen que salir al aire libre, mucho movimiento, estar expuestos al sol, tratar de correr, de hacer juegos, de tratar de jugar a la pelota, etc. En la actualidad se siguen estudiando. ¿En qué momento? Ese gen se muta, como decimos, como el COVID dije yo hoy, y encontrar la vacuna exacta para poder darles una mejor calidad de vida. Se está tratando actualmente estos niños con 3 medicamentos, que solamente hasta ahora tocan estos 3 medicamentos, y los estudios, si bien están avanzados, la situación de ellos y la enfermedad sigue siendo crónica.